Buenas tardes a los participantes que se acaban de conectar. Bienvenidos a nuestra primer plática técnica del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas. Esta es una actividad que vamos a estar realizando de parte del colegio. Acuérdense que esta es una sesión, una plática totalmente gratuita. Conforme vayamos avanzando en nuestras redes sociales, pues vamos a ir publicando las pláticas que vayamos teniendo. El día de hoy vamos a comenzar con esta plática que es titulada NOM 029 STPS 2011, aplicación en los centros de trabajo, que va a ser impartida por nuestro ponente, el Inge José Antonio Cortés García. Voy a leer un poquito de su semblanza para que ahora sí tengamos ahí conocimiento de toda su carrera profesional del ingeniero. El Inge es egresado del Instituto Tecnológico de Saltillo en la carrera de Ingeniero Industrial en Eléctrica de la generación Ajá. 1988 y 1991. Los molestos si apagan sus micrófonos, por favor. Por ahí hay un micrófono abierto. Ahí está. Ok, continuamos. Tiene maestría en tecnologías de la información en la Universidad de Ciencia y Tecnología Descartes 2012-2014. Doctorado en Desarrollo Tecnológico en la Universidad de Ciencias y Tecnología Descartes de 2023 al 2025. Miembro del CIMESH desde el 2000 a la fecha como perito en instalaciones eléctricas, dictaminador de riesgo eléctrico y perito gas LP y coordinador de capacitación. Su experiencia laboral es Buffet Industrial de México de 1991 a 1993, CFE Distribución, CFE Transmisión Tapachula en las áreas de protección, subestaciones, líneas de transmisión, operación y control desde 1994 a la fecha. Catedrático del Tecnológico Nacional de México en Tapachula en la carrera de Ingeniería Electromecánica desde el 2000 hasta la fecha. Entonces le damos la bienvenida al Inge José Antonio en esta plática técnica. Muchas Adelante. gracias, Enixe. Muchas gracias, Enixe. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes en esta primer charla técnica por parte del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas. Es un placer estar con ustedes y platicar de una de las normas que para mí es importante, que desafortunadamente pues muchos centros de trabajo no la cumplen, ¿sí? Entonces, muchas veces es por falta de conocimiento, ¿no? De que no tenemos la salvedad de leer las normas y más la gente que estamos inmiscuida en los mantenimientos, en los departamentos de mantenimiento principalmente. ¿Por qué? Porque pues esta norma se aplica a las instalaciones eléctricas en operación. Entonces, sí es importante que conozcamos eh, acerca de la normativa de la Secretaría del Trabajo. No es la única norma, hay bastante norma, hay aproximadamente como 48 normas de la Secretaría del Trabajo y cada una pues son muy específicas. Ahorita más adelante vamos a ver cómo están organizadas para que conozcamos un poco de la normativa de la Secretaría del Trabajo y también cómo se relacionan con otras normas, ¿no? Otras normas tanto nacionales como internacionales, en el cual es importante pues considerarlas a la hora que vayamos a identificar y evaluar los peligros y riesgos que tenemos en nuestras instalaciones. Me voy a permitir compartir la presentación. Y igualmente, cualquier duda que tengan, por favor, levanten la manita y si nos dicen su nombre para que lo conozcamos y, y podamos hacer la pregunta, ¿no? Si no tenemos preguntas, pues nos vamos a ir hasta el final, ¿sí? Tenemos aproximadamente 40 minutos de sesión para que al final hagamos las preguntas y respuestas también. Acá nos va a apoyar la Inge Enixe en estar este, viendo todas las preguntas que pongan a través del chat para que, pues, si se me pasa alguna, pues las podamos acá leer y atender. Si me permiten, voy a compartir.
¿Sí se ve mi pantalla en Nixe? Sí, sí, se ve, ingeniero. Ok, Sí, que muchas confirmado, gracias. sí se ve bien. Ok, vamos a continuar con esta pequeña plática. Pues acá ya mi currículum ya lo comentó la Inge en ICSE. Ok, que vamos a ver hoy un poco del contexto de la NOM 029 STPS 2011, el objetivo de la norma, cuál es el alcance, el marco normativo, algunas estadísticas de accidentes a nivel mundial, a nivel Estados Unidos y a nivel México, algunas definiciones claves, cuáles son las obligaciones del patrón y de los trabajadores, eh, un reconocimiento de los diferentes capítulos normativos de la NOM 029 STPS 2011. Esta norma, ahorita que veamos el índice, pues es bastante amplia y en una hora no vamos a alcanzar a ver todo, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver algo muy simplificado. Para ver la norma, mínimo necesitamos 3 días y creo que tal vez me quedo corto, ¿no? Porque surgen muchas dudas muchas veces de cómo atender esta normativa, porque tiene muchos aspectos, desde líneas energizadas, no energizadas, baja tensión, en alta tensión. Entonces, sí es bastante amplia la norma. Un resumen de cumplimientos, el cual yo considero que son los mínimos que debemos de tener para pasar una inspección de la Secretaría del Trabajo, las no conformidades más comunes, la bibliografía y preguntas. Bueno, hoy vamos a abordar cómo cumplir la NOM 029 CTPS 2011, el cual regula el mantenimiento de instalaciones eléctricas en los centros de trabajo. Esta norma busca evitar los accidentes, minimizando los riesgos y garantizando que el personal esté capacitado, autorizado y protegido. Al final de esta plática se tendrá la claridad sobre lo que exige la norma, cómo cumplirla y aplicarla correctamente y qué errores podemos evitar. En las instalaciones eléctricas existen dos etapas en su vida útil. Desde que la primera la podemos decir cuando diseñamos e instalamos todos los elementos que la constituyen. Acá, pues los que somos ingenieros eléctricos sabemos que debemos de aplicar la NOM 001C de 2012, ¿no? Que, que es lo ideal, que sería lo ideal, pero desafortunadamente, pues no se hace como todos pensaríamos, ¿no? Y desde ahí, si no aplicamos la NOM desde el diseño e instalación, pues desde ahí nuestra instalación eléctrica cuando entre en operación, pues va a tener muchas problemáticas que vamos a tener que ir haciendo correcciones durante su vida útil de la instalación, ¿no? Por eso acá es importante como ingenieros, pues que apliquemos la norma. Sé que es un poco difícil y a veces es un poco difícil compaginar con los compañeros civiles y los arquitectos, pero considero que debemos de tener más comunicación para que tratemos en las nuevas instalaciones, pues aplicar la NOM 001C de 2012, ¿no? Y vean, y la segunda etapa es cuando está en operación, cuando ya se está utilizando la instalación eléctrica y que a través del tiempo pues va a tener que requerir un mantenimiento preventivo para tratar de conservar las condiciones originales de diseño. Estas actividades se requiere de condiciones de seguridad para evitar accidente en los trabajadores designados para realizarlas. Todas las disposiciones de la norma oficial mexicana se basan en medidas preventivas, ¿sí? Se basan en medidas preventivas en el cual debemos de atender en forma preventiva como administrativas. Y por eso es importante que los trabajadores estén protegidos contra riesgos eléctricos como son las descargas cuando están manipulando los diferentes elementos de una instalación
eléctrica, ¿no? Vamos a ver que la NOM 029 no es una norma solitaria, sino que tiene relación con otras normas de la misma Secretaría del Trabajo y el cual a veces eso hace un poquito complicado entender las normas, ¿no? ¿Por qué? Porque las normas no son puntuales, sino tenemos que ver con quién se relaciona. Equipo de protección personal, ¿sí? Este, condiciones de seguridad cuando trabajamos con máquinas, herramientas, etcétera. Vean, para conocer un poco de la Secretaría tenemos la pirámide legal en México, tenemos por encima la Constitución, los tratados internacionales, la ley federal, el reglamento del artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo. Las normas de las secretarías son la base de esta pirámide legal laboral en México, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tienen estas normas. Vean, las normas oficiales mexicanas son regulaciones técnicas obligatorias en México, ¿sí? Que se establecen las condiciones mínimas de seguridad, salud y medio ambiente laboral. Su objetivo es prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, siendo aplicables en todos los centros del país. ¿Cómo se clasifican? Generalmente se clasifican en seguridad, salud, organización específica. Las de seguridad van a prevenir accidentes físicos, ahí tenemos la NOM 01 sobre edificios, la NOM 02 sobre incendios. En salud van a prevenir enfermedades laborales por agentes físicos, químicos o biológicos, como la NOM 011 que es sobre ruido ambiental, o la NOM 025 que es sobre iluminación. Igualmente tenemos la de organización, como la NOM 019, que es para la formación de las comisiones de seguridad e higiene en los centros laborales, y la NOM 017-2024, que es sobre el uso de los equipos de protección personal. Igual tenemos algunas de específicas, como las que aplica a minas, la NOM 032, o en la construcción, la NOM 031, o en las áreas agrícolas, como la NOM 003. Y también las de productos, que estas regulan la seguridad de los equipos y herramientas que se comercializan. Puntos claves de las normas que son obligatorias. Esto quiere decir que se debe de cumplir en todo el territorio nacional y las empresas deben identificarlas, las que les apliquen. Vean, en este punto me he topado que a veces las empresas desconocen un poco qué normas les debe de aplicar. Y vean, acá les puse un link a una página muy interesante que tiene la Secretaría del Trabajo, donde las empresas acá pueden hacer un diagnóstico de qué normas, de acuerdo a sus actividades empresariales y laborales, les pueden aplicar. Eh, Hay dos formas, una que se registra legalmente y la otra es como invitado en esta página que es asinom.stps.gov.mx. Ahí podemos encontrar un simulador, un simulador donde nos puede ayudar a identificar qué normas aplica a la empresa, sea pequeña, mediana o grande, ¿no? ¿Qué beneficios me van a dar las NOM? Van a reducir accidentes, aumentan la productividad y mejoran la moral de los empleados. Ustedes saben bien que cuando hay un accidente en un centro de trabajo, pues muchas veces es un amigo, un pariente, un familiar, y eso hace que baje la moral entre los compañeros. Este, a mí me ha tocado ahí por parte de CFE, que he pertenecido a las comisiones de seguridad e higiene, pues a veces ir pues con las familias, ¿no? Y si es triste y se dificulta pues comunicar que ha habido un incidente, un accidente en un centro laboral, ¿no? Entonces sí es importante que, que apliquemos estas normas para que nos ayuden a reducir los accidentes, ¿no? Otro punto importante es que estas normas son
inspeccionadas por la Secretaría de Trabajo, ¿no? El cual van a vigilar que se cumpla la ley, y el incumplimiento se puede derivar de multas severas y riesgos para los trabajos, vean, y muchas veces hasta se puede cerrar un centro de trabajo, ¿no? Si hay muchas no conformidades y no se cumplen las diferentes normas, no solo la 29, todas las que pueden aplicar en un centro de trabajo, corre la empresa de que pueda cerrar, ¿no? Entonces, sí es importante que las apliquemos, ¿sí? Y más que nada que las entendamos, porque el problema es que podemos leer la norma, pero si no sabemos cómo evidenciar documentalmente las normas, ahí vienen los problemas cuando tenemos las inspecciones, ¿no? Porque nos piden documentación y no las podemos presentar. Entonces, vean, ahí apunten esta página, es muy importante. El, Ahí pueden ver las diferentes normas, consultarlas y también hacer un diagnóstico de qué normas les aplica en su centro de trabajo. Vean, las normas oficiales mexicanas todas tienen en común este índice: el objetivo, campo de aplicación, las referencias, definiciones, obligaciones del patrón, obligaciones de los trabajadores, un plan de trabajo y determinación de riesgos potenciales, procedimiento de seguridad para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones eléctricas, medidas de seguridad generales para realizar trabajos de mantenimiento en las instalaciones eléctricas, condiciones de seguridad en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, medidas de seguridad para realizar trabajos de mantenimiento en las instalaciones eléctricas aéreas y subterráneas, medidas de seguridad para realizar trabajos de mantenimiento en instalaciones eléctricas energizadas, plan de atención a emergencias, capacitación, unidades de verificación, procedimiento para evaluación de la conformidad, vigilancia, bibliografía, concordancia con normas internacionales. Y vean, este transitorio, que es una guía de referencia, medidas de seguridad para actividades básicas de mantenimiento a instalaciones eléctricas, con tensiones menores a 600 volts. Vean, esta tabla está muy interesante, ¿sí? Porque ahí nos da una serie de actividades y cuáles son las condiciones de seguridad que debemos de observar. Y, y muchas veces no las leemos, ¿no? No las leemos y, y muchas de estas actividades pues nos pueden ayudar a cumplir la norma. ¿Cuál es el objetivo de la norma NOM 029 STPS 2011? Establecer condiciones de seguridad para actividades de mantenimiento de instalaciones eléctricas, prevenir accidentes al personal y a terceros potencialmente expuestos. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? No puedo yo ver en Nixe por ahí si hay alguna duda o pregunta o por el chat. No sé si ves algo. No, Inge, hasta el momento no hay ninguna duda. ¿Puede seguir? Ok, ok. Vean, estas condiciones de seguridad son mínimas. ¿Qué quiere decir? Que no puedo estar debajo de esas mínimas. Tengo que estar por encima de las mínimas. Vean, acá podemos observar el uso del traje de Art Flash, ¿sí? El cual es un traje que me va a ayudar a prevenir riesgos eléctricos por el arco eléctrico, ¿no? El cual es un punto importante cuando trabajamos en tableros, ya sean tableros de alumbrado y control, tableros de distribución o tableros de potencia, ¿no? En cualquiera de los tres tipos de tableros que nos marca por ahí la NOM 001C de 2012, pues es importante utilizar el equipo de protección personal adecuado, ¿no? El campo de aplicación de esta NOM son todos los centros de trabajo que realicen actividades de mantenimiento en las instalaciones eléctricas, ya sea permanentes o provisionales. Vean, no sé si a veces les ha tocado en las ferias
cómo se ven las instalaciones eléctricas. Son provisionales, ¿no? Y deberían de tener condiciones mínimas de seguridad. De las ferias que he ido durante el tiempo de mi vida laboral, pues no me he encontrado alguna feria que más o menos cumple con estas condiciones, ¿no? Condiciones de seguridad. Y más que nada donde están los juegos mecánicos, ¿no? Por ahí no sé si han visto los cables en el suelo, pasa la gente, los pisa, los tableros ya cayendo provisionales, pero pues desafortunadamente pues ahí las autoridades que autorizan ese tipo de instalaciones pues no les exigen el cumplimiento de la normativa, ¿no? Vean, igualmente en las actividades que se desarrollan en líneas aéreas y subterráneas, a veces vean las condiciones de las instalaciones subterráneas, ¿no? En donde están los pozos de registro. Son un riesgo muchas veces por falta de mantenimiento, ¿no? Llenos de agua, este, condiciones no adecuadas, a veces ni siquiera el sistema de puesta a tierra está presente, ¿no? Que debería de estar en cada registro, a veces no está. Y ya no se diga el trabajar con líneas energizadas, que también corresponde a un riesgo. Pero vean, otro punto que me he tocado es el trabajar con líneas desenergizadas. Alguien me dirá, pues no hay peligro, está desenergizada. No, sí hay peligros. En las líneas aéreas desenergizadas, ya sea subterráneas o aéreas, en una aérea puede haber descargas atmosféricas cerca y a través de la inducción por el cable conductor se puede provocar una descarga eléctrica hacia los trabajadores. Entonces, a veces a mí me ha tocado ver que muchos contratistas pues están trabajando y el personal no tiene los sistemas de puesta a tierra provisionales en ambos lados de la línea, si están trabajando en una estructura con el poste. La obligación es ponerlos en ambos lados, ¿sí? Ha habido accidentes a través de la baja tensión cuando se está trabajando en transformadores, ¿no? Que no se aterriza en la parte de baja del transformador, y aunque se esté trabajando en la parte alta, en la parte baja puede haber también riesgos que por alguna cuestión haya energía por la parte de baja del transformador y se vuelva el transformador como un elevador de potencial, ¿no? Entonces, vean, pero ¿por qué sucede todo eso? Porque desafortunadamente no planeamos actividades. Esa es una. Y dos, no analizamos riesgos en el sitio de trabajo, ¿sí? Solo nos enfocamos a lo que vamos a hacer, pero no vemos a 360 grados qué puede estar ocurriendo en ese espacio donde vamos a trabajar. Y muchas veces los peligros están alrededor, no están donde estamos trabajando, ¿no? Ahí podemos estar trabajando, tenemos todas las condiciones de seguridad, pero el peligro puede estar alrededor. Entonces, sí es importante, en primer lugar, que nos acostumbremos a planear actividades. Yo los invito a que planeen sus actividades y van a ver que van a tener mucho éxito y también a que hagan análisis de riesgos cuando lleguen al sitio de trabajo, ¿no? Sí, a veces llegamos a trabajar y vemos que hay Hola, buenos maleza, días. vemos que hay maleza en donde vamos a trabajar, ¿sí? Y a veces no le damos la importancia, pero vean, ha habido accidentes por mordeduras de víbora, mordeduras de tarántulas, arañas venenosas, por no llevar el equipo de las vivoreras, ¿no? Equipo de protección personal adecuado. ¿Por qué? Porque no hicimos el análisis de riesgo. A veces tienes que ir a subir postes en la sierra y todo, y no consideramos que ahí el medio ambiente es un factor importante,
la lluvia, las descargas atmosféricas, el viento, ¿sí? Entonces, es Inge, importante, ¿sí? disculpe que lo interrumpa. Ahí Sí, levantaron la mano, adelante, es el participante Hidrogas de Chihuahua. Ujú. Sí, adelante, adelante, ¿nos puede adelante. decir cuál es la duda? Ok, es el Inge Andrés Martínez de Chihuahua, dice que tiene una duda. No sé si puede abrir su micrófono, Inge, o igual puede escribirlo en el chat. ¿Ahí me escucha? Lo Sí, escuchamos. afirmativo, Inge. Ah, sí, me escucha, Inge. Afirmativo, Ah, excelente, adelante. no, mejor, porque ya me iba a tardar mucho en escribirlo. Sí, sí, adelante, Inge. Ah, muchas gracias. Y bueno, un gusto a todos, precisamente también usted, agradecerle esta sesión. Pero tengo una duda, Inge. Sabe que yo la duda que tengo es qué tan viable es o bajo qué mecanismos es empezar a hacer, si usted tiene un conocimiento sobre eso, es empezar a hacer la declaración o la integración del SACISOPA ante la autoridad correspondiente, ante la SEA, sobre una instalación que ya ha estado operando durante hace años. Ah, Los diarios oficiales de la Federación, las normativas se han sido actualizando conforme al sistema del sector energético, eh, pero hay muchas instalaciones del sector de hidrocarburos, tanto de gas natural como gas LP, o transporte o despacho de combustibles, que aún no cuentan con ese sistema de administración implementado, esa autorización. Obviamente, pues es reglamentario, es obligatorio, pero ¿qué tan peligroso, entre comillas, legalmente hablando, es presentar este trámite ante la autoridad o bajo qué lineamientos podríamos ir avanzando para no caer en las multas que la autoridad pues obviamente prevé, ¿no? Si no se cumple con eso, pues estás sujeto a que el regulado caiga en un incumplimiento importante. ok, mira, yo la recomendación que te doy, que primero analices las normas que te van a aplicar en tu centro de trabajo. En este caso, supongo que es una estación de servicio, ¿sí? Ya que hayas evaluado cómo están tus condiciones de seguridad y principalmente documentado. Acá el problema es que tú te puedes ir a dar de alta ahí este, tu sistema. El problema es cuando te piden toda la documentación, por ejemplo, gasolineras, ¿qué requieres? Pues la medición del sistema de puesta a tierra, ¿no? Por un ente, una unidad verificadora, Sí. iluminación. O sea, yo por eso Los dictámenes le recomiendo. ambientales aplicables también. Sí, la parte, todo lo que implica, lo tienes que documentar primero. Ok, Y tienen que ser unidades verificadoras, ya sean en la parte de seguridad ambiental, porque ok. tú lo puedes presentar. Mientras que no te lleguen las inspecciones, no pasa nada. El problema es cuando te Una llega. pregunta ahí, Inge, si usted bajo su expertise, eh, si por ejemplo, si la autoridad no se ha dicho así, ¿no? Que no se ha puesto en el radar de muchas empresas. Así es. Al momento en que se declara, o en que se reporta, o en que ya uno va y toca la puerta de la autoridad y dice, mira, aquí estoy, en ese mismo momento ya, digámoslo así, al siguiente año ya pueden llegar a Puede los ser pies. sujeto. Ah, Así es. Vean, ahí la Secretaría tiene un programa que se llama el autogestión de la en seguridad, donde tú como empresa te declaras de que cumples y todo, ¿no? Pero ya estás en el radar. Desde el momento que te das de alta, ya estás en el radar. ok, Que te pueden, acá hay dos formas que te visiten. Una que sea en la forma aleatoria, que ellos hacen un plan de trabajo y determinan qué empresas pueden visitar, y la otra es que sea por denuncia, que algún trabajador denuncie que no están las condiciones de seguridad adecuadas en ese centro de trabajo. Y esas son las más peligrosas, podríamos decir, porque ahí llega la autoridad, cuando hay denuncia, llega y te va a
desmembrar la norma punto por punto y tienes que presentar la evidencia documental. Entonces, para mí, mi recomendación, primero documentate bien, asegúrate que todo lo que te piden para tus estaciones de servicio estén en regla y ya después te puedes inscribir, pero debes de estar, de que en el momento que te inscribes ya debes de cumplir todos los años, te visiten o no te visiten, porque no se vale, bueno, ya lo puse y me olvido, no, porque te pueden caer en el menos momento que te acuerdes y te van a agarrar, ¿no? O sea, sí, es delicado cuando tú ya presentas toda tu documentación, ya estás en el radar. Entonces, por eso es la recomendación. Primero asegúrate que tengas todos tus papeles. Si te Excelente. vas a Muchas gracias. inscribir, inscríbete, pero no se te olvide que puede ser Documentado. sujeto a alguna inspección. ¿Cuándo? No sabemos, pero te van a llegar. Sí. Eso sí es seguro. Sí, Hecho que sí. Muchas gracias. sí, gracias. Ok, vamos a continuar. Si me permiten, regreso a la diapositiva donde estaba. Déjame ver, ya la perdí. Ahí está. Ok. ¿Si ven mi diapositiva? ¿En Nixe? ¿Sí se ve la diapositiva? No, Inge, todavía no se ve. No se ve. Trate ahí de compartirla, por favor. A ver, vamos a ver. Ok. Ahí ya se Ok, ve. excelente. Ahí ya se ve, Inge. Continuamos. Ok, vamos a continuar. Vean, ¿qué referencia nos da la NOM 029? De normas nada más tiene tres referencias, el 3.1 que es la NOM 01C de 2012, el 3.2 la NOM 017 STPS 2024, ya está actualizado, en la norma viene de 2008, pero ya tenemos la actualización que es al 2024 y hace poco también se actualizó la NOM 026, era 2008 y ahora es 2024. Vean, yo consideré otras normas que nos pueden ayudar a cumplir la NOM 029, por ejemplo, la NOM 030, Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Acá tenemos que hacer un diagnóstico para identificar los riesgos potenciales que hay en el centro de trabajo. También tenemos la NOM 022, electricidad estática, acá principalmente con los sistemas de puesta a tierra, en que nos piden que cada año se mida por una unidad verificadora. Tenemos también la NOM 02, que es la prevención y condición contra incendio. Por ahí nos dice que cuando trabajamos en tableros, pues debe de haber un extintor de la clase adecuada para el riesgo eléctrico, en este caso de la clase C, ¿no? Entonces, a veces hemos trabajado en tableros y no tenemos un extintor a la mano. Hay dos, podemos usar el de polvo químico y el de CO2, el de dióxido de carbono. De preferencia, pues utilizar el de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque es el que no puede contaminar los diferentes elementos de una instalación eléctrica. El polvo químico, de la clase ABC, sí tiene posibilidades que pueda corroer el medio extintor que tiene, que es un polvo, ¿no? Entonces, la recomendación, si son data centers, si son donde hay equipo de cómputo, en los tableros, pues usar el dióxido de carbono, ¿no? El CO2. Igual tenemos la NOM 04, las condiciones de seguridad y sistema de protección para prevenir riesgos relacionados con maquinaria y equipo en los centros de trabajo. Vean, como eléctricos a veces usamos maquinaria hidráulica, ¿no? Grúas, ponchadoras, pinzas hidráulicas de corte, etcétera. Y vean, ahí hay algo que debemos de aplicar en la NOM 029 para el control de condiciones peligrosas, como es el sistema LOTO.
no está tan identificado en la NOM 04 como sistema Loto, pero sí te pide que debes de tener un sistema de candadeo y bloqueo para, para las maquinarias y los equipos. Entonces, si lo equiparamos a los Estados Unidos, ellos utilizan el sistema Loto. Ya en México también ya se utiliza el sistema Loto, pero no está eh, así tan definido en la NOM 04, pero sí te dice que debe de haber un bloqueo y candadeo de las condiciones peligrosas, ¿no? Igual tenemos la NOM 025, iluminación, igual que nos pide un estudio de iluminación mínimo cada año, ¿no? ¿Por qué? Porque es una norma de salud para los trabajadores, ¿no? Entonces, vean, estas son algunas de las normas de la NOM que están relacionadas con la 029, independientemente de las tres que marca la norma, ¿no? Pero también tenemos referencias de las NMX que también considero que debemos de utilizar, por ejemplo, la NMXJ 136, que es la de simbología y abreviaturas eléctricas. ¿Esta por qué? Porque la norma me pide un diagrama unifilar. Entonces, para hacer la simbología, ¿sí? Para hacer la simbología y mis diagramas, pues necesito consultar esta norma, ¿sí? Entonces, sí es importante que la tomemos en cuenta. Vean, igualmente en los centros de trabajo hay sistema de pararrayos y debemos de aplicar la NMXJ 549. Esta está muy relacionada con la NOM 022. De hecho, acordémonos que las NMX son voluntarias, pero se vuelven obligatorias cuando lo menciona una NOM. En este caso, esta norma se vuelve obligatoria porque la NOM 022 la menciona, ¿no? Entonces debemos de aplicarla. Vean, hay otra norma que salió en el 2016, que es la NMXJ 604, que es instalaciones eléctricas, métodos de diagnóstico y reacondicionamiento de instalaciones eléctricas en operación, especificaciones. Esta también nos puede ayudar a que nuestra instalación eléctrica trate de cumplir las condiciones de seguridad mínima que nos pide la NOM 029. Y vean, hay otras normas que son equivalentes a normas internacionales ISO, la NMX 9001, el cual nos va a ayudar en estructurar los procedimientos documentados de mantenimiento. Vean, esto es algo muy común. Cuando llega la autoridad te pide, a ver, dame tus registros de mantenimiento de tu instalación eléctrica. Si aplicamos esta norma de calidad, en menos de 5 minutos debería yo de tener toda la documentación. El problema es que la documentación muchas veces está regada por todos lados, ¿sí? No hay orden, clasificación y limpieza en toda la documentación. Vean, acá estamos aplicando las 3S, ¿sí? Clasificación, orden y limpieza. Entonces, esta norma nos va a ayudar a estructurar nuestra documentación. Acá están los registros de mantenimiento, acá están las pruebas que se le hacen a los equipos, o sea, estructurarlo. Igualmente establece control de procesos, registros, indicadores. Esto va a favorecer la mejora continua en la seguridad eléctrica, ¿no? Y también apoya la trazabilidad de actividades de mantenimiento. ¿Por qué? Porque a veces pasa, ¿no? Que le diste mantenimiento al motor, pero no te acuerdas qué le hiciste la vez pasada que se volvió a dañar el motor. Vean, los motores, cuando se daña el embobinado, ¿qué hacemos? Inge, aquí tenemos otra duda. Lo interrumpo A ver, tantito. adelante, Aquí nos adelante. escribió el ingeniero Arturo Galván Diego de Cime Morelos. Doctor Cortés, buen día. La gente debe saber que el traje Arc Flash no es un preventivo de riesgo, sino un escudo de reducción de efectos. La prevención de riesgo debe de evitar el arco. Así es, doctor.
muy acertado su comentario. Un saludo. Hace años que tomé con usted un curso de sistemas de puesta a tierra ahí para CFE de transmisión. Ahí a lo mejor el doctor Galván trabajó, no sé si sigue trabajando muchos años en el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Él es un experto en sistemas de puesta a tierra. Y agradezco su comentario, doctor Galván. Un gusto volverlo a saludar después de muchos años. Un gusto saludarlo. Efectivamente, efectivamente. Vean, el tema de ArcFlash es un tema bastante importante de la seguridad, ¿no? Bastante. Y desafortunadamente a veces, pues en los centros de trabajo no se considera bastante, ¿no? Hasta que suceden los accidentes es que empezamos a voltear. Y efectivamente, sabemos que en las categorías de los trajes de ArcFlash depende de la intensidad que vaya a ser el arco eléctrico, ¿no? Entonces, ese es un tema bastante interesante que los que tengan la oportunidad de tomar un curso de ArcFlash, se los recomiendo. Más que nada hacer los cálculos, cómo evaluar el riesgo en tableros, muy importante. Muchas gracias, doctor Galván. Un gusto saludarlo. Un gusto, Y, doctor. ok, en ICSE vamos a continuar. Así es, Inge, continuamos. Ok, Ya no se proyecte su presentación, por favor. Ah, ya excelente, se ve. ya se Ok. visualiza, así es. Ok, vean, tenemos otra norma, la NMX Bueno, SAS 45. ya se volvió a quitar A su ver, presentación, Inge. Ujú. a ver, permíteme. Ok, déjame. Ahí está. Ahí se ve. ¿Ya se ve en ICSE? No, todavía no, Inge. No, todavía no. A ver, trate de proyectarla. Ahí. Listo, ahí ya quedó, Inge. Adelante. Ok, gracias. Vean, otra norma también que nos puede ayudar con la NOM 029, pues es la 45.000, que es la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Acá nos va a ayudar a identificar los peligros y riesgos eléctricos y también integra la seguridad eléctrica dentro de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, compatible directamente con el enfoque preventivo que es la NOM 029 STPS, ¿no? Vean, igual a 17.020, esta aplica las verificaciones de instalaciones eléctricas, es útil para las auditorías técnicas de mantenimiento. Tenemos otra, la ISO 55001, que es gestión de activos, en un enfoque más avanzado, permite planificar el mantenimiento eléctrico como parte del ciclo de vida de los activos, ¿no? Vean, si queremos identificar qué normas NMX hay, pues acá está el link. Acá podemos consultar el catálogo de normas NMX, que ya con la nueva ley de la infraestructura de la calidad van a pasar a ser ya estándares, pero están en un proceso todavía de, de actualización, ¿no? Pero pues acá podemos consultar eh, productos, equipos, ¿sí? Que nos permita identificar pues lo que debe de ser de las partes de sus fichas técnicas, ¿no? Vean, otras normas internacionales, NFPA 70, que es el cual nuestra NOM 001C tiene la referencia, el NEC del 2011. Vean la 70B, que es para mantenimiento de equipos eléctricos. Eh, Acá detalla prácticas esenciales en el mantenimiento preventivo predictivo de sistemas eléctricos, electrónicos y de comunicaciones. Vean, un punto importante es el mantenimiento predictivo. En muchas empresas estamos acostumbrados a utilizar mantenimiento preventivo y correctivo, más el correctivo que el preventivo. Menos vamos a usar el predictivo, pero el predictivo te puede
ayudar a prevenir muchas fallas a futuro. El uso de la termografía, por ejemplo, es una herramienta bastante útil. Las pruebas de vibraciones, las pruebas de ultrasonido. Hay muchas pruebas predictivas que se pueden aplicar en los mantenimientos y que te van a ayudar a mejorar la vida útil de los equipos en las plantas industriales, instituciones. Vean, tenemos la NFPA 70E, esta proporciona directivas de seguridad en el trabajo eléctrico, el cual aborda los riesgos asociados y las prácticas seguras para los trabajadores que manejan sistemas eléctricos. Vean, yo he platicado con varios colegas ahí de los diferentes colegios, comentando por qué no se instruye que se aplique la NFPA 70E. Es una norma que nos va a ayudar en la cuestión de seguridad eléctrica. Tenemos la NOM 01C de 2012, tenemos la NOM 029, pero como que nos hace falta otra norma más para complementar el círculo. En Estados Unidos, pues tienen NFPA 70, 70B y 70E. Ellos sí tienen el triángulo completo de seguridad, ¿no? Pero nosotros en México sí nos hace falta una norma que cierre ese círculo. Esperemos que en un futuro pues podamos aplicar una norma similar a la 70E o adoptemos una norma NFPA 70E completamente, ¿no? Ahí tenemos otras normas internacionales. ¿Esto por qué lo comento? Porque está llegando mucha industria extranjera y muchas veces los equipos no trabajan con normas americanas, trabajan con normas europeas. Y nos van a ayudar, aunque sabemos que acá la que lleva la primera directiva es la NOM, ¿sí? Pero también es importante que echemos un clavado en estas normas para entender muchas veces los equipos europeos, sus diagramas, todo lo que implica los equipos que vienen de Europa, ¿no? Porque traen una distinta forma de diseño a lo que son los equipos americanos. Y vean, y también hay una norma, la ISO 31000, que es para la gestión de riesgo. Esta aplica tanto en la parte de seguridad, salud, calidad, organizacional, etcétera. Esta norma, si la adoptamos para identificar los peligros y riesgos, nos va a ayudar bastante. Más que nada la metodología, ¿no? Cómo podemos identificar, evaluar y mitigar esas incertidumbres que afectan los objetivos de la organización. Vean, cumplir la NOM 029 es obligatoria y su incumplimiento puede derivar en sanciones, accidentes graves o pérdidas humanas, ¿no? Acá yo considero que lo importante es evitar los accidentes, ¿no? O sea, hagamos las cosas preventivas y van a ver que en sus empresas pues les va a ir mejor. El problema es que queremos estar haciendo todo correctivo y eso nos puede provocar accidentes en un futuro, ¿no? Vean en las estadísticas, a nivel mundial, esto a través de un estudio del 2024 de OSHA, los incidentes con electrocuciones o descargas eléctricas, dice que se puede prevenir con una planificación adecuada, ¿no? Eso es muy, muy cierto y nos da una serie de, de consideraciones cuando vamos a evaluar un riesgo, ¿no? Vean, es lo que yo comentaba al principio, hacemos los trabajos y muchas veces no los planeamos. Y menos vamos a evaluar los riesgos cuando estamos en sitio, ¿sí? Entonces, sí es importante que tomemos en cuenta esta parte de evaluar riesgos, ¿no?
identificarlos y evaluarlos. Vean acá los incidentes de electrocuciones, descargas eléctricas a nivel mundial. Bueno, este es un informe de un ente internacional. Ahí más adelante tengo la bibliografía. Y estos informes procedían de 7 países, ¿no? En el cual pues sabemos que Estados Unidos es un país que lleva muy puntual su estadística, ¿no? Y el cual pues eso nos ayuda también a nosotros a ver que pues los accidentes por cuestiones eléctricas pues son de las más altas y desafortunadamente son mortales, ¿no? Ese es lo más grave del asunto, ¿sí? Que, que son mortales y que sí nos provoca muchas cuestiones. Vean, acá habla de procedimientos de emergencia, planes de rescate, igual la NOM 029 nos los comenta, ¿no? Vean, acá tenemos esta estadística, ¿sí? En el cual pues vemos cómo los accidentes del 2015 al 2024 por electrocuciones de descargas eléctricas. Acá hay otros tipos de accidentes, ¿sí? No los puse porque pues, nos interesaba ver en la parte de electrocución y descargas eléctricas, pero vean la tendencia, siempre es hacia la alza, ¿sí? Entonces sí es importante el, el aplicar las normas oficiales mexicanas, ¿no? Vean, este es un dato de Estados Unidos. Los accidentes se producen por contacto directo, contacto indirecto y arco eléctrico, ¿no? Todos estos nos da un 75%. Vean, aquí pues Estados Unidos lleva, la verdad, ahí entré a una página de seguridad de Estados Unidos, ¿no? Y tiene un récord impresionante por áreas, por tipos de accidentes, registran todo, ¿no? Y desafortunadamente a veces en México no lo registramos todo, ¿no? Ellos registran mucho los incidentes, ¿sí? Entonces, acá nosotros en México, pues deberíamos de registrar todos los incidentes para tener las oportunidades de mejora y mejorar nuestras actividades de trabajo, ¿no? Pero bueno, nos hace más falta de cultura en seguridad, ¿no? Entonces, vean las ocupaciones con mayor número de accidentes, 15% electricistas, instaladores y reparadores, 8,49%, ¿sí? Mecánicos, aire acondicionado, refrigeración, 2%. Entonces, vean, un 31% son de empleos relacionados con la electricidad y un 69% eran ocupaciones no relacionadas con la actividad de electricidad. Vean, las fuentes de muerte, vuelve a aparecer el contacto directo, contacto inesperado con la energía, trabajo en partes energizadas, cableado, equipo dañado, ¿sí? Líneas eléctricas subterráneas. Vean, y la causa de más accidente eléctrico mortal, pues es el contacto con líneas eléctricas aéreas, ¿no? Un 45%, con partes energizadas un 44%. Y vean, el fallo de aplicar el procedimiento Loto, un 8%. Acá tenemos la fuente donde lo obtuvimos, ¿sí? Y vean, en México me costó, la verdad, tuve que buscar la Secretaría, el IMSS, el INEGI para encontrar. Acá lo interesante, vean, al 2025, 560 muertes anuales por electrocución,
Vean, un alto porcentaje ocurre en el hogar. Acá yo siempre me he preguntado, ¿por qué las instalaciones eléctricas de baja tensión? Pues nadie se preocupa. Y digo que nadie se preocupa porque es donde más accidente tenemos en el hogar, ¿no? Sí. Desde el momento que no hay un sistema de puesta a tierra en las instalaciones eléctricas, porque generalmente pues se pone donde está el medidor de CFE que te exige, que te pide la varilla de puesta a tierra, ¿no? Hasta ahí, pero ya del interruptor general hacia adentro, muchas casas no cuentan con la seguridad, no cuentan con un interruptor de protección diferencial, un interruptor de falla de arco, un interruptor de falla tierra, un sistema de puesta a tierra, eh, interruptores de sobretensión. O sea, desafortunadamente las instalaciones residenciales son las que menos seguridad tienen, ¿no? Y vean, ahí la estadística pues nos arroja un alto porcentaje de muertes en el hogar, ¿no? Vean, más del 80% de las viviendas son instalaciones inseguras. Un 90% de los trabajadores no identifican los riesgos, ¿sí? Eh, ¿Y por qué? Porque pues no saben cómo prevenir los riesgos. Yo por eso comento que cuando hacemos actividades de trabajo eléctrico debemos de saber analizar qué riesgos pueden estar en nuestro trabajo y no solo donde vamos a trabajar, sino alrededor de donde vamos a trabajar, ¿no? ¿Sí? Un 3% total de accidentes son por electricidad. Y vean, ocurren 46.8 accidentes por hora en el INS, pero el problema es que no especifica cuáles son accidentes eléctricos, ¿no? Sí. Pero vean, nuestras estadísticas, pues sí son altas, ¿no? Igualmente la norma trae varias definiciones, no vamos a ver toda por el tiempo, ¿sí? Acá tenemos otras definiciones que debemos de ver puntualmente. Vean, una importante, pues, ¿quién es la autoridad de trabajo? En este caso, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, que es quien realiza la inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo. Vean, autorización. El patrón es el responsable del mantenimiento de las instalaciones eléctricas designada por él. Aprueba por escrito que los trabajadores capacitados realicen dichos trabajos, ya sea en alturas, espacios confinados o estaciones. Vean, este punto es importante porque te piden el permiso de trabajo, no te piden la orden de trabajo, porque muchos confunden que es la orden de trabajo y no. El permiso de trabajo es una autorización que te da el patrón y en el cual ahí tú debes de analizar los riesgos a los que te vas a enfrentar en esa actividad, el equipo y herramienta que vas a utilizar y una serie de datos que te pide la norma que debe de llevar el permiso de trabajo, ¿no? Y, y esto es una de las no conformidades que más te levanta la Secretaría, ¿no? Que no tienes los permisos de trabajo. Todo el mundo presenta la orden de trabajo, que es muy diferente. ¿Sí? Igual que es un centro de trabajo, ¿no? Puede ser un edificio, un local, una instalación, un área donde se realizan actividades de producción, comercialización, transporte, almacenamiento o prestación de servicio. Es importante que las empresas tengan identificados los centros de trabajo, ¿no? Sí. Pues definiciones que es una instalación eléctrica, una línea eléctrica, equipo de protección personal, vean, conjunto de elementos y dispositivos de uso personal para proteger al trabajador de accidentes y enfermedades que pudieran ser causados por agentes o factores generados con motivo de la realización de sus actividades de trabajo. Vean, un punto importante, acá me habla etiqueta de seguridad bloqueo, que es el medio mecánico, eléctrico o visual que prohíbe realizar maniobras en una instalación eléctrica o un elemento de la misma. Vean, esta parte está muy relacionada con la NOM 004, ¿no? Que habla de bloqueo etiquetado, ¿no? Que muchos lo conocemos como sistema Loto, pero la norma no te dice que es sistema Loto, ¿no? Pero sí, el sistema Loto, pues tú puedes bloquear
etiquetar, ¿no? Igualmente, ¿qué es el mantenimiento en instalaciones? ¿Quién es el? Vean, acá hay dos conceptos que a veces confundimos. Pensamos que la persona capacitada es la persona autorizada. Y muchas veces no. Eh, Podemos tener 4 personas capacitadas, pero el personal autorizado lo va a designar el patrón a través de ¿qué? De un escrito. Y ese escrito es el permiso de trabajo. Para que tú puedas realizar el trabajo en una instalación eléctrica, necesitas tener el permiso de trabajo, ¿sí? Si no lo tienes, es una no conformidad, aunque seas una persona capacitada con muchos años, ¿sí? Pero si no tienes la autorización por escrito del patrón, pues te van a levantar una no conformidad. Por eso les comento que es importante hacer la diferencia entre una orden de trabajo y un permiso de trabajo. Son dos documentos muy diferentes en el cual la autoridad te lo pide. De las obligaciones del patrón, que trabaje menores de 16 años y mujeres gestantes, contar con un plan de trabajo para las actividades de mantenimiento dispuesto en el capítulo 7. Vean, contar con el diagrama unifilar actualizado y con el cuadro general de cargas, el cual debe de estar disponible para el personal que realiza el mantenimiento de dichas instalaciones. A veces el personal hace el mantenimiento y le pregunta, a ver, tu diagrama unifilar. No, pues está en la oficina. Pues allá está bien, pero lo debe de tener el personal que realiza el mantenimiento, lo debe de tener a la mano, disponible. Se debe de contar con procedimientos de seguridad para las actividades de mantenimiento, la Inge, selección. ahí tenemos Sí, un comentario en el chat. El ingeniero Arturo Galván de CIME Morelos ya se despidió. Dice, doctor Cortés, excelente presentación en concepto general de riesgo eléctrico. Me habría gustado que hubiera dedicado más tiempo en el contenido puntual de la NOM 029. Para motivar su cumplimiento, tengo que retirarme a otra reunión y tengo que tenga un cordial día. Gracias a todos y buen día. Su ok, comentario de despedida del Inge. Por ahí alguien igual acaba de levantar la mano. El Inge Francisco Raúl Díaz Gutiérrez. No sé ajá, si le damos tantita apertura para ver que nos diga cuál es su duda. adelante. Inge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gusto en saludarle. En primera, Igualmente, Francisco. enhorabuena por por la plática que nos está impartiendo y mi duda surge a raíz de lo que comenta de los equipos de protección. Sí, Yo como jefe o encargado de un área, sé que estoy obligado a estarle recordando a mis compañeros de trabajo el uso del equipo de protección, las medidas y todo lo que conlleve para la protección tanto personal como grupal de los compañeros. Mi duda surge en el siguiente tema. Muchas veces por querer hacer rápido las cosas, a veces se nos olvida el ponernos los equipos de seguridad. Yo como jefe, ¿puedo de alguna manera, obligarlos a que hagan el uso de sus equipos y que me ampare la misma normativa? sí. Mira, Francisco, el detalle, acá primero, cuando tú entregas el equipo de protección personal, debes de tener un registro en qué fecha, año y qué tipo de equipo de protección personal le entregaste al trabajador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese documento te va a amparar ante un accidente que si el trabajador no tenía puesto su equipo de protección personal, tú como patrón sí se lo diste. Entonces, desde ahí el trabajador debe de estar comprometido a utilizar el equipo de protección personal. Dos, si tú ves que van a trabajar y hay condiciones de riesgo, debes evitar
que entren a trabajar. ¿Sí? Se supone que en tu centro de trabajo tienen reglamentos, ¿sí? En el cual ahí vas a aplicar las sanciones que corresponden. Pero si tú estás viendo que el trabajador va a hacer un acto inseguro, debes de evitar, ¿sí? Y aplicar, pues, los reglamentos con el cual se rigen ustedes, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un reglamento de seguridad e higiene en el trabajo, ¿no? Donde te especifica qué pasa si no utilizas el equipo de protección personal. Pero cada empresa debe de tener sus propios reglamentos, sus propios procedimientos. Por eso es importante que los tenga y los dé a conocer al personal, ¿sí? Para que el personal esté enterado qué pasa si hago actividades de mantenimiento eléctrico y no utilizo el equipo de protección personal, ¿sí? Porque ahí ya está haciendo un acto inseguro el trabajador, y si vemos la Ley Federal del Trabajo, dice que puede haber una rescisión de contrato en cuestión de seguridad. Por eso acá es importante que lean sus procedimientos, sus reglamentos de seguridad. Pero si tú te echas un clavado en la Ley Federal del Trabajo y en el reglamento de la Ley Federal del Trabajo, ahí vas a encontrar que puede ser los motivos de rescisión de un trabajador, y uno de los puntos te dice no acatar las medidas y reglas de seguridad. Entonces, está especificado en la ley. Pero para eso yo considero que debes de platicar con tu personal, hacerles la concientización que utilice el equipo de protección personal, ¿sí? Porque es precisamente para evitar un accidente. Entonces, pero acá hay un punto importante, porque yo me he dado cuenta que te dan unos guantes que no son los adecuados. Por eso debes de aplicar la NOM 017, hacer un análisis de riesgo del equipo de protección personal acorde a las actividades que vayas a hacer, ¿sí? Entonces, si voy a hacer un trabajo eléctrico, le debes de dar los guantes apropiados. No vas a usar unos guantes de carnaza, no vas a usar unos guantes de otro tipo, ¿no? Entonces, por eso yo comenté que esta norma tiene que estar relacionada con otras normas, porque para que tú le des ese equipo de protección personal, debiste de haber hecho una evaluación de riesgos y darle el equipo de protección personal adecuado: cabeza, manos, cuerpo, pies, etcétera. No sé si quedó claro ahí, Francisco. Sí, así es, Inge. Muchísimas gracias, le agradezco. Ok, bueno, te continuamos. Me voy un poquito más rapidito. Contar con los procedimientos de seguridad, es lo que le comentaba a Francisco, que sí debe de haber procedimientos de seguridad que están emanados de la Ley Federal de Trabajo y del reglamento, ¿no? Sí, obligaciones del patrón: debe de contar con personal capacitado, debe de proporcionar el equipo de trabajo, máquina, herramienta, implementos, ¿sí? Debe de elaborar un programa de revisión y conservación de equipo de trabajo, contar con procedimiento y conservación. Vean, estos puntos son muy extensos. Yo por eso comentaba y desde un principio lo dije, esta norma no se ve en una hora, ¿sí? Acá estoy haciendo un resumen lo más extracto posible, ¿no? Pero este es un curso mínimo de 3 días para ver cada uno de los puntos y de la evidencia documental que debes de levantar, ¿no? Sí, y igualmente proporcionar el equipo de protección personal, tener procedimientos para el uso, revisión, reposición, limpieza, cumplir con las medidas de condiciones de seguridad, disponer de zonas de trabajo. Vea, al menos un extintor accesible en todo momento de la capacidad y tipo de fuego que se pueda presentar, ¿sí? Vean, esto a veces no lo hacemos. Trabajas en tableros y no hay un extintor lo más cerca posible. Y vean,
Siempre que se va a trabajar trabajos eléctricos, mínimo 2 personas debe de haber. La que va a trabajar y una que te va a apoyar en la parte de supervisión. ¿Sí? Y viceversa, ¿no? Vean, esa parte se ve en los permisos de trabajo, quién lleva la responsabilidad, pero también se pueden alternar las 2 personas, siempre y cuando tengan la capacitación adecuada, ¿sí? Por eso es importante tener el permiso de trabajo. Vean, obligación del trabajador, autorizar a trabajadores capacitados para realizar actividades de mantenimiento, informar sobre los riesgos a que están expuestos y las medidas de seguridad, contar con un plan de atención de emergencia disponible para su consulta. Vean, si damos mantenimiento eléctrico a tableros y alguien se accidenta, debe de haber un plan de atención. ¿Qué vas a hacer cuando el trabajador se te accidente? ¿Sí? Y a veces no hay un plan de emergencia. Entonces debemos de tener un plan de atención de emergencia. Eso te lo va a pedir la Secretaría del Trabajo, que le muestres el documento, qué vas a hacer en caso de un accidente eléctrico, una caída a diferente nivel, un machacamiento por X maquinaria. Dependiendo de la actividad, debes de tener un plan de atención de emergencia, ¿sí? Si tienes trabajos eléctricos, si tienes trabajos mecánicos, etcétera, ¿no? Debes de contar con un botiquín de primeros auxilios, con materiales de curación. Eso te lo revisan, te van a revisar tu botiquín, ¿sí? Vean, los trabajadores, revisar antes del inicio de sus actividades todo el equipo, maquinaria, equipo de protección personal, implemento de protección aislada, y reportar al patrón o a la Comisión de Seguridad e Higiene cualquier anomalía detectada. Cumplir los procedimientos de seguridad. Es lo que comentamos, Francisco. Los trabajadores deben de cumplir los procedimientos de seguridad. Si tienes un procedimiento de seguridad que vas a dar mantenimiento a un tablero y especifica qué tipo de casco, qué tipo de guantes, qué tipo de ropa debe de utilizar el trabajador, lo debe de cumplir. Si no, tienes que aplicar tus sanciones correspondientes. Participar en capacitación y adiestramiento, participar en actividades en que se informe sobre los riesgos a que está expuesto el trabajador, utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón. Vean, este punto es importante, porque si tú le das un casco, debe de utilizar el casco que tú le diste, porque si el trabajador no lo usa y se compra un su casco, por ejemplo, en Temu, porque está más bonito, que X razón, que trae lámpara y lo lleva y se accidenta, cuando hace la investigación de accidente, tú le pides al patrón, a ver, demuéstrame que le diste el equipo el casco, por ejemplo. Ahí tienes tú tu bitácora que tú sí le diste un casco de ciertas características. Y vas y el trabajador accidentado tenía otro casco diferente, ya desde ahí ya va parte de la culpa del trabajador, ¿sí? Por eso es importante que todo el equipo de protección personal sea proporcionado por el patrón, ¿sí? Igual, abstenerse de realizar actividades que puedan tener como consecuencia accidentes o daños materiales. Avisar por escrito y a la comisión de los incidentes, accidentes, condiciones y actos inseguros. Seguir las instrucciones que el patrón establezca conforme a un plan de atención de emergencia. Participar en las entrevistas que realice la autoridad laboral. Vean, estos son los otros normativos, capítulos normativos. Esto es ya la esencia de la norma. Ahorita nada más vimos lo que es las obligaciones del patrón y obligaciones del trabajador. Esto es lo que realmente debemos de aplicar en el centro de trabajo, ¿no? Y cada uno de estos puntos es muy puntual y te especifica qué debes de hacer. Yo por eso comentaba que esto es una plática, no es un curso completo, ¿no?
¿sí? Un curso completo, mínimo 3 días te lleva. Estos son los otros capítulos de la Inge, ahí norma. tenemos Sí, adelante. tenemos hay otro comentario de duda en el chat del Ujú, ingeniero Ángel Marroquín. Dice, en su sí. experiencia profesional, ¿qué tan rezagada o competitiva considera que está la NOM 029 STPS 2011 frente a la NFPA 70E 2024 en la protección real de personal electricista, particularmente ante riesgos modernos como arco eléctrico, energía incidente y cultura de cero? Eh, Buenas tardes, doctor Ángel Marroquín. Yo por eso había comentado que la NOM 029 no está completa. Necesitaríamos tener una norma de seguridad eléctrica como la NFPA 70E para completar el triángulo de seguridad que es como lo maneja Estados Unidos, que tiene NFPA 70, 70B y 70E. Por ahí he platicado con algunos compañeros que ¿Para sí dónde? es de que sí es importante que se considere la 70E, ¿sí? De preferencia, si la adoptamos tal cual, nos ayudaría bastante, complementaría la NOM 029, ¿sí? Porque la NOM 029 habla de actividades, pero no se mete tan a fondo en la cuestión de la seguridad eléctrica, ¿sí? Sí nos dice ¿Ya la cambiaron? generalidad. No sé si me están escuchando porque ahí escucho micrófono abierto. Ya creo que ya. Entonces, sí, para mí sí se debe de dar una actualizada a la NOM 029, pero también debemos de complementar con la NFPA 70E. Ojalá que alguna de nuestras autoridades se pudiera adoptar la 70E, sería fantástico. Acá el detalle, doctor, que yo veo es que desafortunadamente no se cumplen las leyes. Esa es una problemática, ¿no? O sea, las empresas desafortunadamente no todas cumplen y si cumplen, cumplen a media, ¿no? Entonces, sí es un tema, yo siento que va más de que debemos de promover la cultura de seguridad, pero desde niños. Para mí, yo considero que desde niños nos deben de enseñar qué es la seguridad, ¿sí? Y no solo hablo de seguridad eléctrica, seguridad mecánica, seguridad por radiaciones, etcétera. Sería interesante que desde kinder nos enseñaran qué es la seguridad, porque podemos tener mucha normativa. El problema es que no se aplica, ¿sí? Y me ha tocado ver que, por ejemplo, a veces vas a centros de trabajo y no, los tableros están en condiciones de mira, y no me toques, ¿sí? Y, y desafortunadamente, pues mm, la autoridad no se da abasto con todas las empresas. Esa es una realidad, ¿no? Ya queda de cada jefe de mantenimiento o de cada patrón qué, qué tanto le quiera invertir a las cuestiones de seguridad, ¿no? No sé si contesté su pregunta, doctor, y me da un gusto saludarlo nuevamente. Ok, Inge, continuamos porque ya llevamos ahí Sí, 20 sí, minutos ya. más. Más, Acordémonos que sí, es ya una voy a charla terminar. técnica, como lo comenta el Inge. Ya si gustan un curso, aunque ya si gustan un curso, ya saben, lo organizamos. Ya nada más para terminar, Inge, y también ahí nos puso igual el doctor Ángel Marroquí, considera viable armonizar en México los requisitos de la NOM 029, STP 2011 con las mejores prácticas de la NFPA 70 de 2024 para reducir accidentes laborales y elevar la competitividad industrial. Sí, 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 sí. Definitivo. Sí, sí es importante. Sí.
Ok, acá tenemos esta guía de referencia, nada más rápidamente. Vean, acá esta nos puede ayudar para hacer nuestros procedimientos de trabajo, nuestros procedimientos de mantenimiento. Esta es una parte, son como 5 hojas, no más, ahí que hay donde me dice todo lo que debo de utilizar y todas las medidas de seguridad, ¿sí? Vean, requisitos claves de esta norma: tener un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, procedimiento escrito de trabajo seguro, uso obligatorio del EPP, capacitación especializada, supervisión y autorización del personal, permisos de trabajo, control de acceso a zonas de riesgo, plan de atención a emergencia, documentación técnica actualizada. Cada punto debe estar respaldado por una evidencia documental. Errores comunes, no conformidades: se encuentra personal sin capacitación ni autorización, permiso de trabajo, hay ausencia de procedimiento de mantenimiento escrito, no usa el EPP adecuado al riesgo, instalaciones eléctricas sin mantenimiento documentado, falta de señalización en áreas de riesgo, no contar con plan de emergencia, no contar con diagrama unifilar y cuadro de cargas, no contar con una evaluación de peligros y riesgo, no contar con la herramienta y equipos adecuados a las actividades. Estas fallas violan la norma y ponen en riesgo la vida de los trabajadores. Vean, acá les recomiendo ahí para la seguridad residencial, consulte el programa Casa Segura. Acá les dejo el link, programa Casa Segura. Ahí van a ver muchos tips de seguridad importante para las casas habitación. Igual para los centros laborales tenemos el sistema ELSA del IMSS, en el cual acá podemos evaluar los riesgos laborales, consultar cumplimiento normativo, integrar información de seguridad. Ahí les dejo el link también. Vean, utilicen el sistema ELSA, es un apoyo también para los centros de trabajo, ¿sí? El cual nos va a llevar a una prevención terciaria, ¿no? Igual tenemos el PAS, el sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Secretaría del Trabajo, el cual es una página donde pueden consultar y nos dan muchos tips de seguridad, como prevenir los accidentes de trabajo, disminuir enfermedades de trabajo, cómo inducir la mejora continua en la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo. Igualmente, otro punto que a veces causa con las DC3, ¿no? Las DC3 es una constancia de competencia o habilidad laboral, ¿sí? Pero esto no basta. ¿Qué se requiere? Autorización del patrón, competencias técnicas como la del conocer, experiencia comprobable en el área eléctrica, conocimiento de procedimientos escritos y métodos de trabajo, capacitación continua y algo importante, una actitud positiva del trabajador. Si yo le doy todo y el trabajador tiene una actitud negativa, va a haber riesgo que se accidente, ¿sí? Acá vemos una comparativa de lo que es las constancias de la Secretaría del Trabajo y lo que es un certificado de competencia laboral, ¿no? Entonces, una aprueba el conocimiento y la otra aprueba competencias, habilidades, conocimiento y actitudes. ¿Qué documentación adicional? Formatos para trabajos eléctricos, bitácoras de mantenimiento y registro de mantenimiento, procedimientos escritos de trabajo seguro, lista de verificación de EPP, diagramas unifilares actualizados, identificación de circuitos y tableros, planes de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo. Deben de estar disponibles, organizados y actualizados. Resumen final. ¿Qué debemos de cumplir? Análisis de riesgo potencial, uso de EPP adecuado, capacitación real y continua, documentación técnica y procedimiento de trabajo seguro, supervisión y autorización, plan de emergencia, instalaciones seguras. No se trata solo de evitar multas, sino de proteger vidas, ¿sí? Esta es la bibliografía, ahí pueden consultar mucho de la presentación. Y bueno, y con esto terminaríamos, ¿no? Esta norma tiene un propósito profundamente humano: evitar que alguien pierda la vida por un riesgo eléctrico
ya sea por contacto directo, contacto indirecto, arc flash o incendio. No sé si hay algún comentario o pregunta, creo que ya me pasé por ahí tantito de la hora. Nada más tenemos un comentario, dice, excelente plática sobre normativa. Saludos de un alumno del Instituto Tecnológico de Tapachula de la Ingeniería de Electromecánica. También tuvimos ahí alumnos. Dice Oliver Pinto, buenas tardes, muy bien, todo Inge, gracias por la presentación. Saludos desde Cancún, Quintana Roo. Ok, Tenemos igual, gracias. muchas gracias por importante plática, doctor Cortés, excelente tarde. Y también nos escucharon también desde Chihuahua. Ok, Ahí gracias. tuvimos varios comentarios satisfactorios. Hay que acordarnos que esta es una plática técnica, como lo comenta ahí el Inge Cortés, en la cual pues si requieren al curso, ya saben, aquí tenemos a los mejores ponentes. Igual nos escuchan también desde Querétaro, ahí nos colocan saludos y gracias. Saludos desde Ciudad Victoria, Sa- Tamaulipas. Saludos, saludos. Un gusto por allá los amigos del norte, ahí de Tamaulipas. Ok, nada más. Bueno, amigos, yo sé que esta norma es muy extensa, la verdad. Traté de hacer lo más simplificado posible, pero si la queremos aplicar, evaluar, de perdido mínimo nos llevamos 3 días, de veras. Y tal vez me quedo corto. Ahí el doctor Ángel, que también es un experto en la NOM, me podrá coadyuvar, ¿no? Es muy interesante la norma, la verdad, muy interesante. Tiene muchos aspectos que atacar, pero acá lo principal es que sea una norma preventiva, ¿sí? Que la apliquemos preventivamente, no que queramos ya que ya hubo los accidentes, queremos hacer todo, ¿no? ¿Sí? Yo les comento, después de un accidente, nada es igual, ¿sí? Ni para la familia, ni para los compañeros de trabajo, ¿no? Por eso es importante que antes de hacer una actividad de mantenimiento, hagamos una planeación. Y ya que estemos en el sitio, hagamos un análisis de riesgo en sitio, ¿sí? Evaluemos los peligros y riesgos a los que estamos expuestos. Esto nos va a ayudar. No quiere decir que vamos a evitar el accidente. El accidente puede suceder, pero vamos a minimizar las lesiones, vamos a minimizar el riesgo de perder la vida, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, o, ojalá que pudiéramos adoptar la NFPA 70E, sería bastante interesante. Eh, Ahí lo he platicado ahí con el Inge Falcón, un gran amigo también, un gran conocedor de las normas de seguridad. El doctor Ángel también, un gran conocedor de las normas de seguridad. Y creo que todos estamos en el mismo concepto, ¿no? Que debemos de adoptar, si no tenemos las normas, adoptar normas ya comprobadas, ya que sí han dado efectividad en Estados Unidos principalmente. Nuestra normativa, pues, es nuestro referente, ¿no? Entonces, yo los invito a los que sean gerentes de mantenimiento, personal de mantenimiento, a que lean las normas de la Secretaría del Trabajo. Léanla, de veras, ¿sí? Muchas cuestiones son por ignorancia, ¿sí? Y lo peor que nos puede pasar como ingenieros es que seamos ignorantes. Como ingeniero ya no cabe que no lo sabía. Tengo la obligación moral y ética de leer la normativa, porque todo está bajo normas, no está bajo el consentimiento de alguien, la suposición de alguien, todo está normado, ¿sí? Y debemos de acostumbrarnos a leer las normas, ¿sí? Si estamos inmiscuidos en el área eléctrica, pues las normas que nos aplican en el área eléctrica, ¿no?
ese sería mi comentario. No sé si hay algún otro comentario en ICSE. Ahí les pido una disculpa a la audiencia. Me pasé 37 minutos, pero la verdad me apasiona estos temas. Quisiera, si pudiéramos, hablaríamos 8 horas de esto y estoy seguro que con la opinión de ustedes, las experiencias, esto se enriquece, ¿no? Se enriquece bastante porque a cada uno de nosotros nos ha pasado diferentes eventos en el cual pues podríamos aplicarle a la norma, ¿no? Espero que haya cumplido sus expectativas y que nos acompañen para la siguiente charla. Estará otro compañero ahí en ICSE, ya le dará a conocer el próximo mes que esto, el Colegio de Ingeniero Mecánico Electricista de la costa de Chiapas, pues lo hace con el agrado de compartir un poco de lo que es la ingeniería, ¿no? Y muchas gracias, estuvieron con nosotros y que me aguantaron esta hora y 37 minutos. Muchas gracias, les agradezco. Así es, Inge, ya no tenemos ningún comentario más que saludos y que aprendieron bastante de esta plática. Entonces, ya con esto finalizamos. Les recordamos que esta sesión se grabó por ahí del colegio, ya hicimos nuestra página de YouTube. Esta grabación se va a subir. Vamos a estarlo publicando en redes sociales por si quieren volver a escuchar y no pudieron conectarse, ahí lo vamos a compartir. Y tenemos también un canal de capacitación de CIME que tenemos en nuestro WhatsApp, también ahí lo van a encontrar en redes sociales. Muchas gracias y como lo comenta aquí el Inge, posteriormente estaremos haciendo estas dinámicas de prácticas técnicas. Si gustan algún tema, algún curso en especial, nos los pueden anotar ahí en redes sociales y nosotros con gusto los atendemos. El Inge Cortés también trae un curso en Puerta. No sé si gusta comentar el nombre, Inge, y las fechas, a lo mejor y hay alguien aquí que quiera participar. Sí, gracias. En ICSE es la importancia del dictamen de riesgo eléctrico en las instalaciones, ¿no? Vean, los dictámenes de riesgo eléctrico se dan ya que Protección Civil, para integrar la carpeta de Protección Civil, pues te pide un dictamen de riesgo eléctrico, un dictamen de gas LP y un dictamen estructural. Entonces, queremos pues dar a conocer cuál es la importancia del dictamen de riesgo eléctrico para las instalaciones eléctricas, ¿no? Y para pues los diferentes establecimientos, los criterios mínimos que deben de tener, ¿no? Sabemos que es muy difícil tener una instalación 100% eh, aplicado a una norma, pero sí deben de tener condiciones mínimas de seguridad para las personas que van a estar ahí, ¿no? Entonces sí es importante que, que le demos la importancia a los dictámenes de riesgo eléctrico, ¿no? Ok, muchas gracias, Inge. Entonces nos despedimos y que tengan excelente tarde. Ok, hasta luego. Mucho gusto y saludos. Ay, bueno. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, salud. Sí. Si nos esperamos al final en Nixe, porfa.